Buenas tardes. Para el día de hoy teníamos ya previsto realizar un video el cual iba a hablar sobre lo que es la personalidad, el ego y los síntomas. ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es el ego? ¿Y qué son los síntomas? Vamos a comenzar primero por lo más fácil. Voy a describir qué es lo que es un síntoma. Muchas personas toman el síntoma como el problema a resolver, el dolor que hay que sacar del cuerpo para poder vivir bien. Es un poco la lógica que tienen los médicos, que tienen los psiquiatras y muchos profesionales del área de la psicología también. ¿Cuáles son estos síntomas? Por ejemplo, la ansiedad excesiva, la tristeza constante, los sentimientos de culpa, el decaimiento afectivo, entre tantos otros, algunos dolores corporales, algunas somatizaciones. Cuando un síntoma se agrupa en un conjunto, le llamamos síndrome, ¿ya? Es decir, un síndrome es un conjunto de síntomas. Así, por ejemplo, la adicción es un síndrome, es un conjunto de síntomas, es un trastorno y a la vez es un síndrome. La depresión también es un síndrome, es un trastorno del estado afectivo y también es un conjunto de síntomas. Desde el punto de vista en el cual trabajamos nosotros en Asesoría Psicología Natural Arica, un síntoma no es el problema a resolver, un síntoma es la señal de alerta que utiliza su cuerpo para darle aviso que hay un problema mayor, un problema que está enfermando el organismo, un problema que le está devastando la salud, que en un momento ya no va a poder resolver si es que no hace algo ahora. Ya a veces cuando ya se enferma el cuerpo físico es muy tarde. Todo esto nosotros lo vemos desde un punto de vista holístico. La salud psicológica, emocional, mental va unida a la salud física. Se enferma primero uno de la parte emocional y luego de la parte física, luego del área física, del cuerpo físico. Por lo tanto, esta señal da aviso de un conflicto que la persona vivió, generalmente un hecho traumático o un hecho difícil, muy doloroso, un grupo de eventos o un hecho puntual que ocurrió durante el desarrollo, desde que está dentro del vientre de la mamá hasta aproximadamente el término de la adolescencia. Esos son los periodos donde más se incorpora información en el organismo. Ya luego después pueden haber eventos que a uno lo afecte, pero la mayoría de los eventos proviene de esta etapa de desarrollo, entre el nacimiento y el término de la adolescencia. Entonces, un síntoma es una señal de alerta, así como por ejemplo, usted al comer algo que esté infectado con bacterias, su cuerpo le va a avisar a través del vómito, diarrea, fiebre. Así también en la parte emocional se le va a avisar a través de síntomas como la ansiedad excesiva, la tristeza constante, el temor a algunos estímulos como son las fobias, la adicción, etcétera, etcétera, etcétera. Se le va a dar aviso que internamente hay un conflicto que hay que resolver. Por lo tanto, nunca el fin en sí de la terapia es sacar los síntomas. No, ese no es el fin. El fin para nosotros desde nuestro trabajo es resolver el problema en profundidad. Ahora, desde lo que nosotros hemos comenzado a conocer dentro de lo que es la función de los síntomas tienen en primer lugar una función de alerta, de señalizar, de dar aviso que hay un dolor, como ya lo habíamos mencionado, y también una función de economía. El organismo humano funciona con un principio de economía. Es decir, no va a gastar en enviar un síntoma o señales complejas y distintas al dolor que usted está padeciendo. Va a enviar el mismo dolor. Ejemplo, al comer algo que a usted le enferma el estómago, el mismo dolor de estómago, el mismo vómito provocado por lo que comió, va a ser el síntoma de alerta. Esa es la función de economía del organismo y en cuanto a los síntomas está siempre ahí vigente. Bien, voy a explicarle qué es lo que es la personalidad. Muchas personas creen que son la personalidad. Ya muchos se identifican con la personalidad. Personalidad viene de persona, de máscara, del griego persona, que significa máscara. La personalidad es la estructura, ¿ya? Es una estructura de vivencias, de aprendizajes, tanto a nivel conductual, emocional, afectivo y también cognitivo-mental. Son aprendizajes en estas áreas que quedan estructurados,
quedan estructurados y con los cuales nosotros nos identificamos. ¿Ya? Entonces cada persona va a tener una personalidad según la historia de vida que ha tenido, según la interacción con la familia, según los modelos que ha tenido, los padres, los referentes que ha tenido. Y estos aprendizajes, llamados personalidad, tienen una alta connotación que es afectiva, no solo son aprendizajes meramente intelectuales, sino también son afectivos y también conductuales. Lo importante es entender que no somos la personalidad. Ya nosotros tenemos un alma que es sinónimo de conciencia o es sinónimo de esencia, que es lo que realmente somos. Recuérdese que nuestro trabajo, asesoría, psicología natural ética, trabaja desde la perspectiva del desarrollo interior, llamado también por algunas personas en las últimas décadas psicología transpersonal, aunque ese término no nos gusta mucho, porque está emparentado mucho a lo que es el Instituto Salem, a lo que es los grupos de poder, a través de los cuales se ha manipulado mucho la mentalidad de las personas. Entonces, preferimos hablar de desarrollo interior, como lo hacía Gurdjieff. No somos la personalidad, somos un alma, una esencia, una conciencia. Y lamentablemente en los últimos tiempos, las últimas décadas, a través de ciertas ideologías, se está reduciendo, bueno, ya no, la gente no está creyendo en nada, menos los teóricos que están siendo educados, los profesionales que están siendo educados en establecimientos formales de enseñanza, donde los grupos de poder son los que cortan y preparan el currículum académico que vas a aprender. Por lo tanto, se está destinando la mentalidad de las personas a que no crean en lo trascendente, no crean en la esencia y a pensar que la conciencia es simplemente un tema de coordinación de símbolos, de coordinación en el lenguaje, como lo plantea Humberto Maturana. No somos partidarios del trabajo de Maturana, somos bastante antagonistas de la negación que hace al ser. Por el contrario, para nosotros la conciencia no es solo un tema de coordinaciones del lenguaje. La conciencia es ahí, usted mírese en el espejo, lo que realmente usted es. Eso es la conciencia, un ser vivo que tenemos frente a nosotros, el ser que está vivo, este palpitar, este corazón palpitante, este ser con espíritu indómito que es el ser humano. Esa es la conciencia, ese es el alma, que está siendo negado por los pensamientos actuales que son manipulados por los grupos de poder, pensamiento que está siendo difundido por el patriarcado. Muchos de los grupos que dicen que están en contra del patriarcado en realidad están sirviendo al patriarcado. Uno de estos son los grupos de poder que están a cargo de la educación, tanto en Chile como en otros países. Ya, volviendo al tema entonces de la personalidad, no somos la personalidad, somos una esencia, un alma, que en muchos momentos necesita trascender esa personalidad. Ya, de hecho, hay actividades que son naturales, que te permiten trascender la personalidad. Una de ellas es el canto, el juego, fluir, hacer el amor, la música. Te permite ir más allá de esta estructura, te permite soltarte. Cuando esta estructura es muy rígida, te va ocasionando dolor, te va ocasionando ciertos sufrimientos, que luego tu organismo te va a dar aviso a través de síntomas que tienes que lograr actualizarte, tienes que lograr trascender, dejar atrás ciertos conceptos de ti mismo que no son sanos. Ya, ahora vamos a ver qué es lo que es el ego. El ego, para muchos psicólogos y mucha gente, creen que es algo esencial dentro de la psicología, así como prácticamente nuestro corazón o nuestra identidad. Sin el ego piensan que no son. Y eso es un error, eso es donde sacaron a la conciencia y al alma y a la esencia hace mucho tiempo, lo sacaron de la ecuación. No les queda más que identificarse con lo que es el ego. Ya creen que el ego es un aspecto constitutivo de lo que somos, del ser que somos. Y no es así. Nosotros somos una esencia que al llegar a este mundo, a través de las experiencias que vamos teniendo, vamos incorporando ciertos aprendizajes, y muchos de estos son dolorosos. Ya estos aprendizajes traumáticos, a lo menos difíciles, les llamamos egos. Ya hay muchos egos. Bueno, en el libro de Dante Alighieri, La Divina Comedia, se hablan los 7 pecados capitales, la envidia, la vanidad, la lujuria, la gula, bueno, etcétera, etcétera, la codicia. Y esos egos, bueno, solo son los egos más principales, hay muchos otros más. Ya la flojera, la desidia, la indiferencia, el clasismo.
etcétera, etcétera. Y estos egos lo son usted, usted no es el ego. El ego es una grabación de un momento difícil que quedó incorporado en su cuerpo. Si usted revisa bien el término incorporar, viene del latín incorpore, en el cuerpo. El ego está almacenado en su organismo y lo está afectando. ¿Dónde se almacena el ego generalmente? En tres centros principales: el intelectual, zona de la cabeza; el emocional, zona del pecho; y el motriz instintivo, zona del abdomen. Si usted revisa estas tres zonas, están relacionados con las principales causas de muerte. En primer lugar, el pecho, ¿no es cierto? El centro emocional, ataques del corazón, del miocardio, patologías al corazón. En segundo lugar, en Chile están consideradas las enfermedades del estómago, los cánceres, las úlceras cancerígenas. Y en tercer lugar, también un lugar importante lo ocupan las enfermedades al encéfalo a nivel mundial. Por lo tanto, en otras palabras, se enferma la zona donde uno guarda los egos. De ahí que es sumamente importante dar buenos estímulos a nuestros hijos, a su hijo, a su hija, hacerla pasar por momentos bonitos, no pelear en la casa, no tener malos momentos, porque todo eso va a dañar tarde o temprano la salud de su ser amado. En algún momento sus hijos, cuando ya estén grandes, van a sufrir precisamente de esos mismos dolores. De hecho, de ahí viene el dolor, de los dolores que se transmiten a través de la familia. De ahí vienen los problemas, tanto a nivel psicológico y luego a nivel físico. Bien, entonces le he descrito el día de hoy, he hecho un breve resumen de lo que es la personalidad. No somos la personalidad, ya que eso quede claro, somos una esencia. De lo que es el síntoma, no buscamos sanar el síntoma, sino el problema que está en lo profundo. El síntoma es una señal de alerta que está cimentado sobre dos principios con los que trabaja el cuerpo. Uno, el principio del dolor. Si te duele es porque algo hay ahí que tienes que revisar, algo, hay un proceso que está dando aviso que hay una enfermedad o un daño que tienes que revisar, un sufrimiento. Y el otro principio es el principio de correspondencia. Perdón, el principio de economía. No va a gastar el organismo en un proceso complejo, siendo que tiene el mismo dolor para mostrarte eso. Bien. Eso es en cuanto a este video, que es la personalidad, que son los síntomas y qué es el ego.